buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @JairCuba. Sean ustedes bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es martes 20 de abril del año 2021. Hoy, por cierto, vamos a establecer comunicación con el historiador y analista político Pedro Benítez. Al regreso de la pausa, vamos a conversar con Pedro sobre algunos aspectos que tienen que ver con la coyuntura política y también tocaremos su visión acerca de lo que está ocurriendo en la América Latina, sobre todo ahora que se perfila punteando las encuestas en la hermana República del Perú del educador Pedro Castillo. De hecho, soy mucho más. Vamos a hablar en la mañana de hoy con Pedro Benítez. Amigos, ayer se conmemoró un nuevo aniversario del 19 de abril. En el día de ayer yo hacía una referencia si ciertamente somos un país libre o cada día más dependiente. Bueno, esto lo voy a dejar para el análisis de las personas que nos ven a esta hora. Por otra parte, debo hacer referencia que atendiendo a una invitación del país, el alto representante de las Naciones Unidas para el tema de la alimentación estuvo ayer en Venezuela y eh, se, se presentó en el Palacio de Miraflores, donde se suscribió un convenio con relación a la alimentación. Sistema Mundial de Alimentos, creo que así lo denominan. Bien, caramba, qué contraste en un país donde los venezolanos realmente están pasando gravísimos problemas de sustento y de alimentación. Ojalá que este programa sirva en algo para sensibilizar conciencias y se pueda establecer un sistema alimenticio realmente sustentable que no tenga distingos de ningún tipo. Por otro lado, el tema de las vacunas del COVID sigue siendo un tema álgido y polémico. Bueno, de acuerdo a versiones que han circulado por allí, bueno, ha quedado determinado que se habían levantado totalmente las sanciones para efectos humanitarios con el tema de las vacunas y que al parecer el gobierno no estaba actuando de la mejor manera con esto. Lo más conducente en este caso es activar el sistema COVAX, que tengo entendido que vamos en ese proceso, pero que se logren juntar los distintos factores, porque este tema de la pandemia de verdad que requiere una urgencia extrema, los distintos factores de oposición, tanto en un sector de oposición como el sector del gobierno, que se activen con este tema de la pandemia y se pueda, señores, vacunar prontamente a la población. Desde un primer momento hemos dicho que estamos totalmente adversos a politizar este tema, pero al parecer hay factores que pretenden hacerlo. Por otro lado, el próximo jueves se va a celebrar el Día de la Tierra. Nuestro amigo Félix Rangel nos envía un mensaje que va a tener un acto en la Plaza Huaycaipuro el próximo jueves a las 10 de la mañana. Está haciendo una convocatoria observando los protocolos de bioseguridad. Eso sí, nos hizo la advertencia el amigo Félix Rangel, el Tigre, que se va a hacer un acto para celebrar el Día de la Tierra, elevar la conciencia sobre el mantenimiento del ecosistema, del ecoambiente y que no se va a hablar absolutamente nada de política. Por cierto, estaba por comentar de hace días el fallecimiento del contraalmirante Hernán Gruber Odremán, vecino de los Altos Mirandinos, quien falleció la semana pasada, de acuerdo a la información que tenemos, víctima del COVID-19.
bueno, paz a su alma y consuelo a sus familiares. Amigos, hemos estado haciendo un gran esfuerzo, como ustedes lo saben, a través de la plataforma Zoom para mantenerlos al aire con todos ustedes. Hoy, como les dije inicialmente, vamos a entrevistar al historiador y analista político Pedro Benítez. Ojalá que la señal nos ayude porque nos costó muchísimo a primera hora comunicarnos, pero afortunadamente estamos al aire y haremos todo lo posible. Y bueno, seguimos confrontando algunos problemas con la mensajería, el número de las mensajerías nos ha costado activarlo, pero bueno, eso lo vamos a solucionar como pudimos solucionar nuestra dificultad para salir al aire porque nos estamos cuidando en este tiempo de pandemia y más con las variantes que han surgido con el COVID-19. Recuerden que esta es una semana radical, solamente están permitidos algunos factores esenciales para trabajar, lo que tiene que ver con el suministro de alimentos y de medicina. Los restaurantes solamente funcionan bajo el sistema de comida para llevar o el sistema delivery. La recomendación es la misma de siempre, mis queridos amigos, a cuidarnos todos. La responsabilidad es de carácter personal y el llamado a las autoridades sanitarias, a las autoridades del gobierno, para que por favor echen a un lado las circunstancias que impiden que se pueda vacunar. Se ha quedado demostrado que no existen sanciones para el tema de la vacunación, así que no hay otra manera que atender a la población como la población se merece. No es un tema de estar solicitando prácticamente de rodillas que vacunen a la población, sino que es un derecho que nos hemos ganado los venezolanos. Y en este momento somos uno de los últimos países en vacunación en la América Latina. Así que hacemos el llamado, por favor, a que se atienda a esta circunstancia rápidamente y se active lo más pronto posible. El dinero, señores, está. Y les voy a hacer otra advertencia. Este sistema de vacunación, una vez se active, se va a hacer a través de los protocolos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. Qué bueno eso y saludamos eso, porque eso nos permite la eficiencia y la transparencia en este proceso, porque debo denunciar, mis queridos amigos, que se ha activado un sistema corrupto de venta de vacunas. Ni siquiera con eso tienen clemencia. De verdad que es lamentable que tengamos que hacer este tipo de denuncias. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con el historiador y analista político Pedro Benítez. Ya venimos, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y tal como lo dijimos en la primera parte del programa, vamos a conversar hoy con el historiador y analista político Pedro Benítez, que lo tenemos allí en pantalla. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Jairo, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy agradecido. Excelente, Pedro. Pedro, quería comenzar con análisis político. Bueno, primero ayer fue 19 de abril, tú eres historiador. ¿Qué analogías haces con este 19 de abril del año 1810 con este 19 de abril del año 2021? A ver, para aprovechar tu vena de historiador de una vez. Bueno, es una pregunta muy complicada, Jairo, porque después de mucho estudiar, yo he llegado a la conclusión de que nadie sabe realmente qué pasó el 19 de abril de 1810. Ningún historiador lo tiene plenamente claro cuáles fueron las intenciones. Porque en esa fecha, lo que, según los documentos, los historiadores trabajamos con documentos, lo que ocurrió fue que el Cabildo de Caracas desconoció la regencia en España. Como tú sabes, el rey de España estaba preso de Napoleón y asumió el gobierno de la Capitanía General. Yo lo compararía más, si tú quieres hacer alguna analogía, con lo que no pasó el 11 de abril del año 2002, porque el 19 de abril de 1810 el Cabildo conminó
capitán general Vicente Emparan a que renunciara, la cual aceptó, pero a diferencia de lo que ocurrió casi 200 años después, Emparan firmó el acta de constitución de la Junta de Caracas. De modo que aquella gente hizo las cosas desde el punto de vista de los extremos legales mucho mejor. Sí. Ahora, Pedro, eh, nosotros en este momento estamos siendo dominados por alguna corona o potencia extranjera. En aquel momento éramos dominados por la corona española y ahora somos dominados por una potencia extranjera o por cualquier factor internacional. Sí. Bueno, mira, esto es una pregunta complicada, lo que tú me planteas, porque claro, Venezuela ha establecido una relación muy extraña con Cuba. Casualmente, hace 2 días terminó el Congreso, el 8º Congreso del Partido Comunista en La Habana, en el cual Raúl Castro, ya a punto de cumplir 90 años, por lo menos cumplió una promesa, que fue retirarse formalmente de los cargos, y fue elegido a continuación Miguel Díaz-Canel, que ya venía ejerciendo como presidente de la República, que es el nuevo título que crearon. Antes era presidente del Consejo de Estado. Temo que Díaz-Canel, siguiendo el ejemplo de los estados comunistas que aún sobreviven, tiene los 2 cargos más importantes del país, ¿no? El presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista. Y Cuba está viviendo hoy una tremenda crisis económica, la peor crisis económica del fin del periodo especial. El peso convertible cubano fue eliminado. En la práctica eso significó una devaluación de 2.400%. El precio, por ejemplo, de algunos servicios o productos como la electricidad en La Habana subió un 500% en lo que va de año. Volvieron las colas para comprar pan, la carestía de alimentos. Unos días antes destituyeron al ministro de Agricultura, porque Cuba sigue teniendo un problema de suministro de alimentos básicos gravísimo, que incluso el informe del Congreso del Partido Comunista reconoce. Esto no es ningún secreto, lo pueden ver en el diario Granma de Cuba, al cual hay libre acceso. Uno lo lee con detenimiento y ellos reconocen la grave deficiencia que tienen en ese sector. De modo que Cuba está enfrentando la peor crisis insisto, desde el fin del periodo especial en 1999, pese a haber recibido miles de millones de dólares de subsidio del petróleo venezolano. Bueno, Fidel Castro y Raúl Castro, ¿qué hicieron con esa cantidad de recursos que le llegó de parte de Venezuela? Nada. Cuba sigue siendo un país, uno de los países más pobres de América, al nivel de Haití, cuando hace 60 años Cuba era una de las economías más prósperas del mundo, ¿no? Y del continente americano, un país que atraía una gran cantidad de inmigrantes de España y de Italia, por ejemplo. Y bueno, vemos la situación miserable que ha caído Cuba. De modo que hemos establecido los venezolanos, la Venezuela chavista, una relación extraña con Cuba, porque ciertamente los cubanos han tenido una injerencia desproporcionada, casi colonial, con respecto a Venezuela. De hecho, Maduro no fue elegido presidente en Venezuela, sino en La Habana, tú lo recordarás, en el año 2012, la decisión de que él fuera el sucesor de Chávez se tomó en La Habana, no se tomó en Venezuela. Pero al final del día, Cuba se ha convertido como una especie del parásito que entra a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo ajeno, lo absorbe, lo quiebra, lo destruye, casi lo mata, y al final tampoco tiene que alimentarse. Es decir, la relación entre los dos regímenes lo que ha terminado es matar a la gallina de los huevos de oro, que es la industria petrolera venezolana. Una cosa absolutamente absurda, ni que le convenía al gobierno cubano, ni le convenía al gobierno chavista, pero eso fue finalmente lo que hicieron. Y luego, en los últimos 2 o 3 años, ha crecido la influencia de naciones como Rusia en los problemas internos venezolanos. Y vemos cómo Venezuela está cuestionada. Además, tenemos la figura de Juan Guaidó, que es reconocido como presidente interino por las democracias más importantes. Bueno, yo creo que fue bastante revelador lo que nos acabas de decir. Pedro, fíjate, hablando ya que entramos con el tema internacional para entrar en la coyuntura política nacional, ¿cómo estás viendo a Latinoamérica dando un giro a la izquierda? Esto de Perú, que puede ocurrir con Pedro Castillo, lo que acaba de ocurrir hace ya un año en Argentina, bueno, más de un año con Alberto Fernández, la habilitación total de Lula da Silva. ¿Y cómo estás viendo tú eso y cómo crees que pueda
desarrollarse esto en un ámbito tan complicado donde Venezuela le toca un papel protagónico importante? Bueno, Jairo, aquí se aplica aquella frase de Winston Churchill según la cual la victoria nunca es definitiva ni la derrota es permanente. Hay cambios permanentes en la política, sobre todo en la política latinoamericana. Hace 2 semanas parecía inevitable que el candidato Rafael Correa ganara en Ecuador y terminó ganando Guillermo Lasso. Parecía mentira que Evo Morales volviera por el partido de Evo Morales volviera por las urnas a Bolivia y volvió a la presidencia. Y en menos de 3 meses después de haber ganado de manera muy clara el candidato del MAS, Luis Arce, que había sido un exitoso, por cierto, ministro de Economía, pero apenas en 3 meses de su gestión, el MAS acaba de perder 7 de las 9 gobernaciones de las provincias, de los departamentos de Bolivia, que son nuestras gobernaciones de Estado. Y todas las ciudades importantes del país cayeron exactamente, el 9 de meses se acabó, y todas las ciudades importantes del país, incluyendo La Paz, que era un bastión del moralismo o del MAS, o del masismo. En este caso lo perdieron en favor, o el Alto, que es otro bastión de ellos, y lo perdieron en favor de un disidente del MAS. Entonces, bueno, la política es muy dinámica. Los ecuatorianos, hace 4 años, 2017, la oposición ecuatoriana vio muy cerca poder derrotar a Rafael Correa en la candidatura de Lenín Moreno. Perdieron por muy poco, por margen muy estrecho, y para sorpresa de todo el mundo, de propios extraños, Lenín Moreno se ha convertido en el peor enemigo de Rafael Correa. O sea, como que el cambio empezó dentro del propio régimen. Y en Argentina va a pasar lo mismo, y en Brasil va a pasar lo mismo, y en México va a pasar lo mismo. Lo importante es mantener eso en el terreno de la lucha electoral, y no lo que lamentablemente nos ha pasado en Venezuela, que hemos quedado atrapados en esta situación en la que no vemos una salida política en el horizonte. Incluso en Nicaragua, donde Daniel Ortega acaba de aprobar una ley donde limita tremendamente la capacidad de participación de la oposición, una ley con la que él cree que él se va a asegurar por las malas la reelección, que las elecciones en Nicaragua presidenciales son en noviembre de este año. Bueno, y sin embargo la oposición está buscando un candidato único y está levantando la bandera de la lucha electoral y se está preparando para competir en unas condiciones muy desventajosas. Bien. Bueno, es una oportunidad, por ejemplo, el pueblo cubano no tiene. Sí. Pero tengo que hacer una pausa. Al regreso de la pausa vamos a hablar del tema de Venezuela. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Pedro Benítez, es historiador y analista político. Bueno, Pedro, también hiciste un relato bien interesante de lo que está ocurriendo en la América Latina y en Centroamérica. Y obviamente así, la política es impredecible. El caso venezolano, Pedro, estamos a instancia de la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Tú crees que están dadas las condiciones, una vez electo este nuevo poder electoral, de que la oposición venezolana que se negó a participar en el último proceso retome la vía electoral como una manera de contrarrestar el excesivo poder del gobierno? Bueno, lo que pasa es que según yo veo las cosas, la estrategia desde el año 2017 de Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez es llevar a la oposición siempre a una mesa de negociaciones, involucrar a la comunidad internacional que le interesa que se solucione la situación venezolana, crean unas expectativas de que van a mejorar condiciones electorales, las elementales, las que están en la Constitución. Al final del día, te hacen perder una serie de semanas y meses en ese proceso. Al final del día, no te dan las condiciones electorales mínimamente exigibles, de acuerdo con la que está la Constitución, y entonces tú como oposición no participas porque no te dieron lo que tú habías exigido. Ese ha sido el juego de Maduro y de Jorge Rodríguez del año 2017. Y a mí lo que me sorprende es que la oposición venezolana siga cayendo en esa trampa. Para mí eso es una trampa. Yo creo que la oposición venezolana tiene que participar de todas en los procesos electorales.
y explicárselo claramente a la gente. Jairo, yo creo que utilizando el diccionario de la Real Academia, de la RAE, de lengua española, en Venezuela hay una dictadura, en el sentido de que es un régimen que no está limitado por la ley, o sea, donde una persona o un grupo ejercen el gobierno, el poder total en un país, en una región, sin estar limitado por leyes. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Esa es la situación del grupo de poder que hay en Venezuela. Frente a eso, los que se oponen no pueden hacer lo que quisieran hacer, sino lo que pueden hacer. Por lo tanto, mientras se mantenga el rito electoral, que por alguna razón Maduro lo mantiene, la oposición venezolana tiene que hacer uso de esas ventanas de participación política en la medida de lo posible y explicarle esto claramente a la gente. Seguir esperando que mejoren las condiciones electorales, que te nombren un nuevo rector para justificar tu propia participación, a mi modo de ver, va a ser contraproducente, porque ellos, el gobierno de Maduro, nunca te va a dar las condiciones mínimamente necesarias. Van a seguir usando el Consejo Nacional Electoral como una forma, como una herramienta para que una parte importantísima, para que la mayoría de la población y por supuesto la oposición tradicional no participe. Y caemos entonces en la estrategia de Maduro. A Maduro no le interesa que la oposición participe en procesos electorales. Esa es toda su estrategia. Lo que le interesa es este terreno, mantenerla al margen de la participación, que participen uno o dos o tres grupos aislados y divididos para decirle al resto del mundo que hay una oposición que está participando. Por cierto, esta es una coartada que a Maduro no le ha funcionado. Ahora Sí, fíjate. bueno, entonces, pero ahora, esta coartada del gobierno no le sirve ni al propio gobierno de Maduro, ni le sirve al país. ¿Por qué? Porque tienes una Asamblea Nacional que eligieron el 6 de diciembre que no es reconocida por la comunidad internacional y en la práctica ni siquiera por sus aliados que son los chinos y los rusos, que ya vamos, ¿cuántos meses tiene funcionando esta Asamblea? Vamos para 5 meses y ni siquiera puede conseguir un crédito internacional de Rusia o de China. La clave de todo esto, Pedro, tiene que ver con la dispersión de la oposición venezolana y la falta de unidad. Tú ves, más allá de eso, de la expresión que puedas tener, del análisis que puedas hacer, tú ves viable que la oposición se pueda unificar como ocurrió en otros, en Bolivia, por ejemplo. ¿Tú ves viable eso, que se pueda unificar, o ves cicatrices allí insalvables de superar? Bueno, Jairo, lo que ocurrió en Bolivia fue exactamente todo lo contrario. En Bolivia ellos pierden porque van divididos. En Bolivia pierden porque va un candidato fuerte, que fue el candidato Sí, pero yo me que no refiero, reconoció el resultado. yo me refiero al proceso cuando sale Morales. Cuando sale Sí, Morales. correcto. En la siguiente elección, ellos van divididos. Por eso es que pierden frente, una de las razones que pierden frente al MAS es eso. En cambio, en la elección de Ecuador, si bien es cierto que la segunda vuelta ayuda a unir a las fuerzas opositoras, no obstante, Guillermo Lasso hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo para tratar de atraerse al voto de los indigenistas, de atraerse a Izquierda Democrática, para que no llamaran a la abstención o no se fueran detrás de esos votos, se fueran detrás del correísmo. ¿Me explico? Es decir, Venezuela, bueno, lo que está haciendo ahorita, se está haciendo ahorita en Nicaragua. En Nicaragua hay 4 precandidatos, tienen grandes diferencias políticas, ideológicas y de disputas personales en el pasado, pero están claros que si no van unidos no tienen chance. Bueno, esta es la misma cuenta acá. Para tener chance frente a este sistema tramposo, una de las claves es la participación unitaria, impuso para convocar. Tanto es así que el propio Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, sacó del juego y legalizó a la tarjeta electoral más votada de la historia electoral de Venezuela, que fue la tarjeta de la MUT, la tarjeta de la manito, porque ellos tienen que permanentemente bombardear la unidad. Ahora, lo que yo observo es que esta política abstencionista, que ya va para 3 años, ya casi para 4 años, lo que nos ha traído es una creciente fragmentación, división y dispersión
de los liderazgos, tanto nacionales como regionales como locales de la oposición venezolana. Y eso evidentemente es una señal muy, muy negativa. Es decir, yo lo veo más, Jairo, como una consecuencia que como una causa. Bien. Pedro, tengo que hacer una nueva pausa, la última pausa. Al regreso vamos a continuar hablando sobre este tema, porque lo que es evidente es que van a haber elecciones. A pesar de que el cronograma electoral no lo han dado a conocer, es indudable que van a haber elecciones, y me gustaría también que comentara si tú ves viable también y qué factibilidad ves para la oposición en esto que están tratando de llamar mega elección, pero para mí una mega elección es cuando se incluye también allí la elección presidencial. Claro. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Ya de regreso, estamos conversando en la mañana de hoy con el historiador Pedro Benítez y analista político. Pedro, te dejé una pregunta al aire, si tú ves posible. Bueno, ahora hay que ir a elecciones. El cronograma electoral lo establece así, aun cuando no han dado fecha. ¿Y cómo ves el tema de una mega elección? Mega elección, por cierto, donde no está incluido la elección presidencial. Sí, bueno, ellos van a una mega elección con el matiz que tú haces, pero no es una mega elección porque no incluye ni el presidente ni la Asamblea Nacional. Van a elegir a gobernadores y alcaldes, y eso ya se ha hecho antes y no, bueno, lo llaman mega elección. Claro, ellos van a hacer eso porque teniendo el PSUV, la principal maquinaria electoral, y los recursos del Estado venezolano, aunque disminuidos, pero tienen una ventaja sobre todos los demás. Y pueden ir con candidatos únicos y con todo el ventajismo que nosotros ya conocemos. Bueno, esas son las condiciones que ellos están poniendo, que son cuesta arriba. Esto es lo que estamos enfrentando. ¿Qué posibilidades tiene la oposición? Bueno, yo creo que la oposición en este momento tiene muchas posibilidades de conservar lo que en este momento tiene, que son 27 alcaldías y 4 gobernaciones. Y si hay un acuerdo político, si hay una visión clara de lo que se está enfrentando, yo creo que hay otras regiones y otras ciudades importantes del país donde la oposición puede tener un excelente desempeño e incluso ganarle de manera muy clara y contundente a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son los candidatos de Nicolás Maduro. ¿Por qué razón? Porque en Venezuela para nadie es un secreto, Jairo, que hay un enorme descontento social. Lo que pasa es que ese enorme descontento social no ha podido ser capitalizado políticamente, no ha podido ser organizado y no ha podido ser activado socialmente para movilizarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro, de su estilo y de sus ejecutorias. Esta es una oportunidad para hacer eso. Pero para hacer eso hay que tener una visión estratégica clara, hay que tener una política clara, hay que tener un discurso pedagógico transparente, diciéndole la verdad a la gente, sin caer en el populismo ni en la demagogia fácil. No es una campaña de pitico, de serpentinas y de eslogans, musicales, sino es un llamado a la lucha ciudadana, de movilizar para salvar nuestro país. Vemos la actitud que tiene el gobierno, que tiene el propio Maduro con el tema de la vacunación. O sea, hay una carrera mundial para vacunar la población y Maduro creo que debe ser el único presidente del continente americano que es absolutamente displicente con el tema de la vacunación. O sea, a él no le importa que la población no se vacune. Bueno, eso es lo que estamos enfrentando. Entonces estamos ante dejar perder el país o movilizarnos políticamente para tratar de salvarlo. Y en este caso, hay que decirlo, quiero aprovechar de decirlo, aprovechar tu espacio, y te lo agradezco mucho, de que muchos líderes, muchos dirigentes importantes que han sido víctimas de la persecución política, que han sido inhabilitados, otros se han tenido que ir del país por las condiciones, por las razones que ya sabemos, tienen que tener un gesto de desprendimiento democrático y darle su apoyo y su respaldo a gente que se ha quedado en Venezuela, que todavía tiene oportunidad de hacer política en Venezuela, y respaldarlo para que puedan avanzar en esos espacios políticos, porque de eso se trata esta lucha política, aprovechar el espacio electoral para seguir empujando el cambio en el país. Lo otro
que yo veo es simplemente, bueno, rendirnos, apagar la luz y bueno, cada quien se va para donde se tenga que ir, pues. Y le dejamos esto a Maduro y a su familia por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, Pedro, cuando yo hablo de la unificación, ¿no? Te pregunto, te vuelvo a preguntar, ¿tú ves viable que factores de la mesa de diálogo nacional, partidos como Primero Venezuela y la gente que se quedó con las tarjetas de esos partidos, la reunificación de AD, que está partido también en dos, uno que tiene la tarjeta y otro que pareciera que maneja la mayoría del partido? ¿Tú, cómo ves tú más factores del G4? ¿Cómo ves tú que eso sea viable? Porque esas son una de las grandes preocupaciones de la población en la calle, ¿no? De la gente en la calle. Porque como no se da el ejemplo arriba, es muy difícil manejarlo también en las regiones. Bueno, a nivel nacional lo veo, para serte franco, lo veo muy difícil. Vamos por parte, ¿no? Porque en el caso de Primero Justicia, su tarjeta está en el aire, no la tiene nadie en particular. Simplemente el gobierno, el CNE, le quitó esa tarjeta, pese a que Primero Justicia validó 2 veces. Y estamos dependiendo de que el gobierno le dé la gana o no, vía el Consejo Nacional Electoral, de devolverle esa tarjeta a la dirección nacional de ese partido que validó 2 veces en el año 2017 y 2018. Ese es un caso. Está el caso, a mi modo de ver, más difícil, que es de Acción Democrática, ¿no? Porque hay una tendencia que era autoridad dentro de ese partido a la que, a mi modo de ver, el Consejo Nacional Electoral, también de manera arbitraria, le asignó esa tarjeta. Mientras que la mayoría de la elección política, que es el mismo caso de Primero Justicia, que validó 2 veces, que ese Consejo Nacional Electoral reconoció como la autoridad legítima, le despojaron esa tarjeta. Es decir, un poco lo que vimos que pasó en el pasado con COPEI, con Podemos. Tú recordarás esa historia de esos partidos que fueron judicializados. De modo que son dos situaciones distintas. Hay un partido al que se le quitó su tarjeta y otro partido al que se le asignó la tarjeta arbitrariamente a una determinada persona. Lo mismo ocurrió en el caso de Voluntad Popular, pero por el peso, por la presencia histórica de Acción Democrática, esto es más difícil. Yo veo muy complicado en este momento poder resolver eso a nivel de la cúpula de la dirección política. Luego, en el caso de los compañeros, de los amigos de la Mesa de Diálogo Nacional, a mí me gusta hacer el matiz porque no me parece ni justo ni conveniente meterlos a todos ellos en el mismo saco. Hay gente que participó en la elección del pasado 16 de diciembre, que lo hizo de manera legítima porque creía que eso era lo correcto y que tienen una posición política, insisto, legítima. Yo creo que con esa gente se puede llegar a acuerdo. Pero luego, Jairo, tenemos unas personas, como es el caso de los que se han llamado los alacranes, el caso de, del diputado de Yaracuy, que ya sabemos la forma en que asaltaron la Asamblea Nacional en el 2020, la directiva, y que son parte de una trama de corrupción que se ha venido denunciando desde hace tiempo. Bueno, con esos factores no tiene ningún sentido llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, hay que distinguir muy bien. Como se trata de una elección regional y municipal, a mí me parece que es más factible llegar a acuerdos a esos niveles. Un amigo común nuestro, José Luis Farías, fue diputado en la Asamblea Nacional. Él ha venido proponiendo una fórmula que yo creo que sobre la cual hay que trabajar a nivel de las regiones y de los municipios. Tanto consenso como sea posible, tantas encuestas como sea necesaria y tanta primaria como sea imprescindible. En el sentido de que en los estados, en la mayoría de estados, podemos llegar a acuerdos a nivel de las regiones y a nivel de los municipios, como por ejemplo ocurrió en mi municipio, donde habito, San Antonio de los Altos. Y yo creo que en otros municipios donde no se es gobierno, tal vez como en el municipio Sucre, Petare, el estado Miranda o Libertador en Caracas o en Maracaibo, puede surgir una figura o puede haber un acuerdo entre los dirigentes de esa zona para ir con un candidato de manera unificada y no quedar presa de las disputas nacionales. Esta es una oportunidad precisamente para hacer eso. Fíjate, Pedro, el referéndum, ese está en el mapa de ruta también. Ya hay experiencias con el referéndum, la primera experiencia con Chávez que le pusieron 1000 trabas, ¿no?
Y el último, bueno, la última experiencia fue verdaderamente catastrófica, primero porque se anunció y después porque ni siquiera se pudo activar. Tú lo ves como una posibilidad, porque está bien, estamos hablando de elecciones regionales, estamos hablando de gobernadores, de alcaldes, de diputados regionales y de concejales, pero el problema sigue siendo arriba el mismo. El problema sigue siendo en la manera de gobernar. Entonces, cuando tú le hablas a la gente que tiene que esperar hasta el 2025, en un país donde las encuestas demuestran que el gobierno tiene un 80% de rechazo, se ve la luz al final del túnel bastante tenue. ¿Tú ves viable el camino del referéndum? Bueno, Jairo, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de responsabilidad y seriedad política, y yo creo que eso es lo que hay que decirle al pueblo venezolano. Nuestra oportunidad más cercana para tratar de cambiar esto, porque nosotros no tenemos armas, ni nos vamos a armar para sacar al gobierno por las balas. Nuestra única herramienta de lucha son los votos. Nuestra oportunidad más cercana son las elecciones presidenciales del año 2024. Y yo creo que eso hay que decírselo a la gente claramente. Es decir, no podemos seguir, llevamos 20 años, o por lo menos desde que está Maduro, desde que Maduro llegó en el año 2013, llevamos ya 7, vamos para 8 años permanentemente escuchando salidas mágicas. Empezamos con la partida de nacimiento. Si aparecía la fulana en partida de nacimiento, Maduro caía el poder. Después vino el TIAR, después vino el 187, después vino el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, todos los años alguien inventa una salida mágica y que se termina convirtiendo en una frustración. Yo creo, Jairo, que muy responsablemente a la gente hay que decirle la verdad, porque el precio de estar vendiendo falsas ilusiones es que, como son falsas y se terminan cayendo, el que las ofertó, el que la vendió, termina perdiendo credibilidad. La gente siente una gran frustración, y fíjate cómo ahora, y uno lo ve mucho en las redes sociales, la gente culpabiliza tanto la situación a la oposición como a Maduro, cosa que a mí me parece injusta, pero tiene un sentido, porque tú le ofreciste a la gente una salida mágica, una salida rápida, y a la gente hay que decirle la verdad, no hay salidas mágicas. Este es un trabajo político. La oposición venezolana en este momento que estamos hablando, abril del año 2021, está fraccionada, está dividida, está dispersa. Esto hay que volverlo a recoger nuevamente. No va a venir una intervención internacional liberadora como alguna gente está planteando. Eso no existe. Lo que tenemos que recoger los vidrios rotos, y empezar a construir nuevamente esto. Esta es la situación que tenemos en este momento. Y yo, Jairo, la ventana de oportunidad más cercana que veo es en el año 2024, y hay que empezar a trabajar en eso desde ahora, porque los años van pasando. Entonces tú siempre estás esperando una salida fast track, la llave que te saque del infierno, y no haces el trabajo de hormiguita. Y la política es como todo en la vida. Hay que hacer un trabajo de hormiguita, un trabajo de explicación. Yo estoy consciente que esto que estoy diciendo no es popular. A mucha gente no le va a gustar esto que yo estoy diciendo, pero hay momentos en que la dirección política, el liderazgo político, tiene que tener un sentido de responsabilidad y decirle a la gente la verdad, no estar vendiendo falsas ilusiones y promesas vanas. Es decir, nosotros nos montamos en una política que yo respaldé la política de la presidencia interina de Juan Guaidó. Pues señores, ya van más de 2 años corridos, y a nosotros se nos dijo que con esa política Maduro iba a salir de manera perentoria del poder. Bueno, se pasó todo el año 2019, nos llegó el año 2020, yo no pretendo aquí culpar a nadie, pero estamos donde estamos. Yo soy escéptico, además, Jairo, con el tema del referéndum revocatorio, porque a mí me parece que el referéndum revocatorio fue diseñado para que no se realice. Ya pasamos con eso con Chávez y lo volvimos a pasar con Maduro. Entonces vamos a concentrarnos en lo que efectivamente está en nuestras manos. Y advertirle también a los venezolanos, bueno, que puede ser que Maduro también cierre la vía electoral definitivamente. Eso puede ocurrir. Ahora, si a mí me cierran una puerta
yo me trato de meter por una ventana. Ahora, no digo, no me voy a meter por la ventana porque me la van a cerrar. No, yo trato de metérmela. Si me la cerraron, me la cerraron. Esas son las condiciones tan difíciles en las que estamos trabajando. Pues yo creo que hay que hacer un cambio completo de la estrategia de la política, que incluye, entre otras cosas, decirle claramente la verdad a los venezolanos, no seguir vendiendo falsas expectativas, porque al final lo que produce es frustración y termina siendo, como lo estamos viviendo, algo tremendamente contraproducente. Pedro, finalmente, la comunidad internacional, ¿qué papel juega en este nuevo escenario? Cambió el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea pareciera que está ejerciendo presión sobre el gobierno de Venezuela. El grupo de Lima parece disperso, pero ahí está el grupo de contacto. ¿Qué papel va a jugar la comunidad internacional en todo esto? Y si ya lo está jugando con la elección del nuevo poder electoral. Bueno, yo creo que lo que está haciendo la Comunidad Democrática Internacional es importante, lo tiene que seguir haciendo, va a seguir ocurriendo, ellos van a seguir presionando por una salida electoral, pacífica y democrática. Creo que hay que mantener yo creo que hay que participar la oposición dentro de Venezuela, pero sosteniendo la demanda por elecciones libres, justas y transparentes. La Comunidad Democrática Internacional nos va a respaldar en eso, pero no va a hacer más nada que eso. Entonces, lo que hay que pedirle a la Comunidad Democrática Internacional es que apoye, que respalde a la sociedad civil que se moviliza y que resiste dentro de Venezuela. No ahogarla, no castigarla por tratar de castigar al gobierno de Maduro, sino apoyar a la sociedad civil que sigue dentro del país, porque es la única que puede impulsar el cambio dentro de Venezuela. Bueno, mis amigos, lamentablemente la señal desde San Antonio de los Altos, donde estamos cerquita, Pedro Benítez y yo, bueno, ustedes vieron la señal inconsistente, pero creo que se entendió bastante el mensaje de Pedro Benítez, con quien tendremos oportunidad de conversar en otras ocasiones, pero creo que ha estado bastante clara, brillante, como siempre, el amigo Pedro Benítez, historiador y analista político. Bien, mis amigos, yo los espero mañana en una nueva edición de Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.